Te invitamos a esta lección divina para que seas el maestro, el guía, para que nos des tu espíritu. Y con tu espíritu entendamos y encarnemos la palabra. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por estar en nuestros hogares. Gracias por el regalo y la gracia de tu palabra una vez más. Queremos prepararnos ya para este domingo segundo de Pascua, el domingo de la divina misericordia. Que tu palabra, tu evangelio resuene con fuerza en nosotros. Que tu palabra nos dé vida, Señor, vida nueva, vida a nuestras familias, paz. Nos lleve a la fe, a la esperanza y al amor. Bien, vamos a pasar pues en esta lección divina al primer paso de esta lección, después de invitar al Señor a nuestra presencia, después de invocar el Espíritu que necesitamos para escuchar, para entender y para encarnar la palabra, pasamos al primer momento, el tiempo de la escucha de la palabra. Bien, el texto de hoy, ojalá tengan ahí sus Biblias, ojalá tengan ahí su misal, es el texto de mañana, domingo, que es el Evangelio de Juan. Este Evangelio que nos ha acompañado durante la Cuaresma y nos va a seguir acompañando también bastante durante la Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 20, ya al final, hacia el final de este Evangelio, Juan 20, versículos desde el 19 hasta el 31. Es la palabra que vamos a escuchar. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Versículos del capítulo 20, capítulo 20, versículos del 19 hasta el 31. Recordamos lo que es escuchar. Me imagino que después de tantas lecciones divinas, se ha seguido varias, la importancia de escuchar bien el texto. Escuchar, amar el texto, fijarnos en todo, no desperdiciar nada, como no desperdiciamos el pan eucarístico, también la palabra es de Dios, es de Cristo. Por lo tanto, ¿la vamos a desperdiciar? No hay que desperdiciar nada. Cualquier cosa nos puede servir, nos puede Dios hablar. Y escuchar es también ayudarse en casa, aprender en casa. No sé si hemos avanzado algo en casa y ya hemos hecho ejercicio de escucha. Qué bien nos viene escucharnos unos a otros, pero también ayudarnos entre todos, a los más pequeños, a los jóvenes, a los mayores. A ver, ¿qué hemos escuchado? ¿Tú qué has escuchado de la palabra de Dios de hoy? Si estás con otros, si estás en familia, pues qué bueno. Entre todos nos ayudamos a escuchar. Es tiempo de silencio para escuchar. Y es tiempo en que entre todos añadamos algo a la escucha. ¿Qué he escuchado yo sobre todo? El texto es un poco largo, no me entretengo pues, por lo tanto la escucha también es larga. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. 20, 19, 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor,
se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como es un texto largo, la escucha también hay que dedicarle más tiempo. Pero como no podemos hacer ahora sí silencio ni dejarles que ustedes vuelvan a leer el texto, pues siempre la dinámica va a ser repasar el texto, pero yo les voy preguntando y ustedes ojalá pues se ejerciten también y nos escriban acá al chat de la radio y nos vayan poniendo las respuestas, incluso pues si hay preguntas o si quieren hacer algo, pero ahora sobre todo es la primera parte, escuchar bien el texto. Yo les voy a ir preguntando y ustedes van respondiéndose en el grupo, si hay grupo familiar, lo van haciendo, se van ayudando y también pueden escribirnos. Pues venga, espero su participación. Vamos a escuchar en primer lugar en qué día y en qué situación están los discípulos. ¿Qué día era? ¿Qué nos dice? No es ahora cuestiones de inventar ni de imaginarse, es cuestión de escuchar el texto, lo que nos dice el texto, ¿no? ¿En qué día estamos? ¿En qué momento del día estamos? Porque todo eso está reflejando algo de los discípulos. Cuando nos dice en qué momento del día estamos, está también en el momento de ánimo en el que están los discípulos. Hay que escucharlo, pues. Fíjense bien en qué momento del día, en qué día estamos, en qué momento del día estamos, en qué actitud, cómo están los discípulos. ¿Pueden subrayar algo? Porque ahí nos dice varias cosas. Las pueden ir poniendo ahí. ¿Cómo estaban? ¿Qué momento del día? ¿Qué más actitudes tenían los discípulos? ¿Qué ánimo tenían los discípulos según escuchamos el texto? Pues pueden ir respondiendo
y yo les voy respondiendo para aquellos que no puedan o no tengan en este momento el texto delante, ¿verdad? Estamos en el día de la resurrección. ¿Y qué día es ese? Bien, el texto hasta ahora solo dice eso. El día de la resurrección sabemos que es el primer día de la semana para ellos. Por lo tanto, para nosotros, el domingo, ¿verdad? Lo que llamamos hoy ya el día del Señor. El día de la resurrección. ¿En qué momento del día estamos? Al final del día, al anochecer. ¿Cómo están los discípulos? ¿Cómo tienen las puertas de su casa? Nos dice cerradas. ¿Y por qué las tienen cerradas? Por miedo a los judíos. ¿Y qué pasó entonces? Fíjense la actitud. De noche, con las puertas cerradas, con miedo. Escuchemos bien el texto, la situación de los discípulos. ¿Qué pasó ahora? ¿Quién apareció? ¿Dónde se pone? Nos cuenta el texto que se presentó Jesús. Y se presentó no así en una esquinita, no, en medio de ellos, en el centro, pues, de la casa de ellos. Y este texto nos va a decir el saludo de Jesús. ¿Cómo saluda a Jesús resucitado? ¿Cuál es el saludo? Porque es un saludo que lo hemos hecho muy normal, pero no es tan normal. Es original, es fuerte, es profundo, es el saludo del resucitado, no es cualquier cosa. En este texto, ¿cuántas veces sale este saludo? ¿Nos lo pueden poner ahí? Fíjense, porque el número de las veces que sale es importante. Ya les he dicho que las veces, cuando algo se repite, hay que fijarse en ello, ¿eh? Y aquí se va a repetir este saludo, ¿hasta cuántas veces? Bien, ¿cuál es el saludo? ¿Cuántas veces se repite en el texto? ¿Lo miran rápido o entre todos a lo mejor caemos en la cuenta? El saludo es: la paz esté con ustedes. Fíjense que será muy significativo porque ese saludo. ¿Qué querrá decir? Pero eso vendrá después. Ahora escuchar el texto. Jesús les dijo y nos dice: la paz esté con ustedes. ¿Cuántas veces va a salir este saludo? ¿Ya se dieron cuenta? Hasta 3 veces en este texto, ¿no? Les saludó Jesús 3 veces así, con la paz. Y les mostró algo. ¿Qué sería lo que les mostró? Les mostró su celular. ¿Qué les mostró Jesús? Les mostró la sábana santa. Mira, aquí un trozo de sábana santa, mira qué importante es. No. ¿Qué les mostró? Porque en este texto nos va a decir que es muy importante lo que les muestra Jesús, porque saldrá después también. Se lo tendrá que mostrar también a alguien que faltaba. ¿Qué les mostró Jesús? Ya lo están escribiendo, lo están comentando en su casa. ¿Qué les mostró Jesús resucitado? Primero les saluda, luego les muestra algo. No sé, Jesús, si tenemos ya alguna gente que esté participando, porque en vez de decirlo yo, que lo diga la gente, ¿verdad? Bien sea de lo anterior, así lo repasamos, bien sea algún saludo o comentario, o bien sea la respuesta que estoy preguntando. ¿Qué les mostró Jesús? Bueno, sí, padre, están participando. Esto dice Yanina Salinas, sentían miedo, respondiendo a las primeras preguntas que usted hizo. Bueno, repasarlo. Ajá. Miedo, sobre todo eso, miedo. Elsa Pinzón también responde participando lo mismo, que sentían miedo. Yanina Salinas nuevamente responde la siguiente pregunta, que dice que la paz esté con ustedes. El saludo que saldrá, ¿cuántas veces sale? Exacto. Hasta 3 veces, ¿no? Elsa Pinzón dice 3 veces. Qué bueno, ya lo habían respondido. Muy María bien. Xenia Saldaña, la paz. Migdalia Cano dice al atardecer. Al atardecer, al anochecer, depende de las traducciones. Es muy importante, luego veremos el significado, ¿verdad? Pero fijarse en todo, escucharlo todo. Porque hasta ahora, bueno, sí, más o menos vemos por encima, ¿no? La lección divina es para escuchar el texto, no desperdiciar
nada. El día de la resurrección, al anochecer, ¿cómo están? Están de noche, están atardeciendo, están cerrados, con las puertas cerradas, están con miedo, que tanto lo han dicho. ¿Qué más? Elsa Pinzón dice que le muestra las manos y el costado. Janina Salina dice que sus heridas. Marixenia también dice que las manos. Bueno, pues veo que están siguiendo las alumnas, a lo mejor son pocas que pueden responder, pero que están respondiendo muy bien en nombre de todas y de todos. Les muestra, fíjense porque es un ejercicio de escucha. Aquí no somos ni adivinos, ni nos estamos inventando nada, es escuchar el texto. ¿Qué les muestra Jesús? Después del saludo, les muestra algo, es importante, nos está mostrando algo, nos está mostrando su cuerpo, nos está mostrando las manos, el costado, nos está mostrando la señal del sufrimiento que ha tenido, de la cruz por la que ha pasado, la muerte que ha sufrido. Y cuando los discípulos vieron al Señor, nos dice el texto a continuación, ven al Señor, se les ha aparecido, se les ha puesto en medio, ¿se llenaron de qué? ¿Pasaron del miedo a qué? Fíjense que es importante el cambio. Estaban cerrados, estaban con miedo. No sé si responden, me lo dices, Jesús. ¿Se llenaron de qué? Porque es importante fijarse en esto, escuchar esto. Porque hace poco los vemos que estaban de noche, con las puertas cerradas, tenían miedo. Y ahora, al ver a Jesús en medio, de repente algo cambia en aquella casa. Algo cambió. Se llenaron de algo distinto. ¿De qué se llenaron? ¿Nos lo pueden decir? Y Jesús vuelve a saludar. No sé si han respondido a alguien. Sí, están respondiendo las alumnas, como usted dice, Elsa Pinzón, Janina Salinas, y se llenaron de alegría al ver al Señor. Qué bueno. Miren, es muy importante, ¿verdad? Pasar de cómo estaban, ahora nos dice, escucharlo bien, se llenaron de alegría. Y la palabra alegría es para detenerse hablando qué significa la alegría, pero ahora solo es escuchar, ¿verdad? Se llenaron de alegría. Jesús por segunda vez les saluda, ya sabemos el saludo. La paz esté con ustedes. ¿Y qué hace Jesús después del segundo saludo? Así como antes les mostró el costado, ahora hace algo con ellos. ¿Qué hace Jesús después del segundo saludo? Después del primer saludo, lo hemos escuchado, Jesús les muestra las manos, el costado. Después del segundo saludo, ¿qué hace Jesús? A ver si nos lo dicen las alumnas que están escribiendo, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Porque hace varias cosas. Primero hace una cosa, después hace otra, después dice otra o hace otra. Es muy importante y fijarnos después del segundo saludo qué hace Jesús con sus discípulos. Repito, tras el primer saludo les muestra su cuerpo, las señales. Tras el segundo saludo, ¿qué hace Jesús? ¿Ha respondido alguien ya? Sí, Elsa Pinzón dice, exhaló su aliento sobre ellos. Primero nos dice, les envió. ¿verdad? Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Primero los envía. Fíjense que hemos pasado del miedo al envío, pasando por la alegría. ¿verdad? Estaban con miedo, se llenaron de alegría, Jesús les vuelve a saludar, la paz esté con ustedes, vaya paz que nos da Jesús, porque les envío. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y después, lo que nos están diciendo, sopló sobre ellos. ¿Y qué dijo? Aquí dicen, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y en la Pascua y el Espíritu. ¿verdad? Fíjense, tras el saludo, más allá todavía, envío, el soplo, el Espíritu. Y dice algo más Jesús todavía. Antes de acabar, Jesús dice algo. A los que ustedes
Y ahí es una tarea muy importante. A los que ustedes, hay gente ahora que está diciendo, es que ¿qué vamos a hacer? Pues a los que ustedes, ¿qué es lo que dijo Jesús? A los que ustedes perdonen, y les da el poder de perdonar. Escucharlo bien, leerlo bien. Bien, primera parte del texto. Primera parte del texto donde era el primer día de la semana. Seguimos escuchando. Nos dice el texto ahora que en aquella comunidad reunida faltaba uno. ¿Cómo se llamaba el que faltaba? Faltaba un discípulo, a quien llamaban Gemelo, que era uno de los 12. ¿Cómo se llamaba? Es famoso, ¿verdad? Porque falta, ¿verdad? Porque no estaba con ellos, nos dice el texto, cuando vino Jesús, cuando se les apareció Jesús. Y todos los discípulos le decían a este, hemos visto al Señor, pero él, ¿cómo se llamaba él? No sé si alguien nos responde, ahí Jesús me va a ayudar para ver si me están siguiendo, si estamos respondiendo en casa. Hemos visto al Señor, pero este, que no sabemos todavía cómo se llamaba, ahí nos lo dice el texto, contestó. ¿Sí lo dicen o no? Bueno, Gloria Delgado dice, bueno, hace un comentario, a quienes ustedes descarguen sus pecados les serán liberados. Marixenia Saldaña, a los que ustedes perdonen les quedan Así perdonados es, los perdón. pecados. Ustedes perdonen, ¿verdad? Elsa Pinzón, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que se los retengan les quedan retenidos. Yanina Salinas, Clara Grimaldo, Elsa Pinzón, Marixenia Saldaña, dicen Tomás. Tomás. Bueno, pues ya sabemos todos, los que no tienen el texto delante, Tomás es famoso, el que faltaba, uno de los 12, el gemelo, no estaba con ellos, los discípulos le decían, ¿qué le decían? Hemos visto al Señor, lo hemos visto. Y Tomás, ¿qué responde? Miren, si no veo, no creeré. ¿Y qué quería ver Tomás? Se lo dejo como pregunta. ¿Qué quería ver Tomás? Si no veo, ¿qué? Porque no dice él, bueno, yo si no veo la sábana santa, si no veo la no sé qué, si yo no voy al sepulcro, si no veo, no. Tomás quiere ver algo. ¿Qué es lo que quiere ver él? ¿Qué señales quiere ver Tomás? Si no veo, no creo, no creeré. ¿Han respondido? Estamos esperando las respuestas, padre, pero también en bueno, Facebook, otros comentarios. En Facebook Gloria Delgado está participando bastante también. Ahí nos reclamó que en Facebook también habían mensajes. Bueno. Ahí ha ido respondiendo a todo lo que usted ha ido preguntando. Bueno. Sí, no se preocupen si no lo sacamos aquí. La propuesta es que la Lección Divina es participativa. Tal vez otro día lo podemos hacer por otros medios donde nos veamos, participemos, pero lo importante es, fíjense, porque a la medida que participan, que escriben, escuchamos el texto mejor. No se nos olvida, lo podemos repasar luego todo y decir, me he fijado en todo, no he desperdiciado nada, ¿verdad?, de la palabra. ¿Qué es lo que quería ver Tomás? El que dice, si no veo, no creo. Dice, bueno, Migdalia Cano escribe esta frase, Señor mío y Dios mío. Clara Grimaldo dice que las heridas. Yanina Salinas también dice que quería ver heridas y tocarlas. Quería ver en sus manos la señal de los clavos, dice Elsa Pinzón. Marixenia Saldaña dice también que las heridas de Jesús y que mete la mano en su costado, que quería comprobar la señal. Esa es la respuesta, ¿verdad? Porque ahí el texto nos lo está diciendo. Para que no pongamos en Tomás otras cosas. Tomás, con cierta razón, lo que quiere ver es lo que ya les había mostrado Jesús, ¿se acuerdan? Lo primero que hizo Jesús en el primer saludo. Volvemos a él, les saludó, la paz con ustedes, y les mostró las señales enseguida. Ahora, Tomás lo mismo, dice, si no lo veo, no lo creo. A saber si ustedes se fijaron bien o si más se emocionaron y no vieron bien. Yo quiero verlo también como ustedes.
Porque ellos dijeron, hemos visto al Señor, pero a saber si será cierto. Yo quiero ver las señales, ¿verdad? Bien, pues ahora pasamos, es muy importante, a otro día. Se acabó este día, el día de la resurrección y los días siguientes. ¿A qué otro día nos lleva el texto? ¿Cómo dice ahí su Biblia el texto? ¿Qué día vamos ahora? Por favor, me lo escriben también, porque esto es muy importante. ¿A qué día vamos ahora? ¿Cuánto tiempo transcurre? Estábamos en el día primero de la semana, que fue el día de la resurrección, lo que hoy llamamos el día del Señor o domingo, ¿verdad? Ahora nos vamos a otro día. ¿A qué día nos vamos? ¿Cómo dice su Biblia ahí? Me lo ponen. Y Jesús, en cuanto lo tengas, bien sea en Face si puedes y en YouTube, pues nos lo dicen. Porque yo lo que quiero es que ustedes escuchen el texto. Porque a veces diciéndolo uno parece que yo sí me he dedicado a escucharlo. Lo he escuchado muchas veces, pero yo también tengo que escucharlo hoy. Pero ustedes lo están escuchando. Están en casa diciendo, a ver, ¿quién tiene su Biblia delante y nos lo dice? Los pequeños también pueden hacerlo, los jóvenes. ¿A qué día nos vamos ahora? ¿Ya ven? Dice Elsa Pinzón y Yanina Salinas, 8 días transcurrieron. Gloria Delgado dice 8 días después estaban en casa y Tomás con ellos con la puerta cerrada. Bueno, nos han dicho ya más cosas, ya han ido escuchando, qué bueno, pero sobre todo 8 días después. ¿Qué quiere decir eso? Justo una semana. Nos vamos al siguiente domingo, al siguiente primer día de la semana, 8 días después. Fíjense porque el texto, cuando lo dice, es que lo están dando importancia, era significativo. El primer día de la semana, el día de la resurrección, 8 días después, y aquí nos está hablando ya de la importancia de este día, ¿verdad? Reunidos los discípulos, estaban otra vez con la puerta cerrada, quiere decir que todavía no se creían las cosas del todo. Hoy sí, Tomás está con ellos, nos lo dice el texto. Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo y de la misma manera. ¿Dónde se pone? En medio de ellos. ¿Cómo les saluda? Tercer saludo, de la misma manera. Ya sabemos el saludo. La paz esté con ustedes. Y repaso la escucha. Primera parte, Jesús les saluda y les muestra las señales de las manos y del costado, de los clavos. Pues los discípulos se llenan de alegría. Segundo saludo, y Jesús les envía, sopla sobre ellos, les da el espíritu y el poder de perdonar, según lo que escuchamos. Tercer saludo, Jesús les saluda, ¿y qué hace? ¿A quién se dirige ahora tras el tercer saludo? ¿Qué hace Jesús? ¿A quién le preocupa más a Jesús? Porque están reunidos los 11 allá. Son 11 porque falta Judas. Están reunidos ya los 11, la anterior vez estaban los 10, ahora están los 11. ¿Y a quién se dirige Jesús? ¿Quién le preocupa a Jesús? ¿Quién tiene que hacer el camino que le falta? Porque puede ser que se quede cerrado como estaban. Y él ya lo dijo, yo no voy a creer. ¿A quién se dirige Jesús? Y Jesús le dice, bueno, pues aquí están, lo que quieres ver, mis manos, mi costado, no sigas dudando, cree. Jesús, ¿a quién se dirige? Nos lo estaremos imaginando. No sé si han respondido algo por ahí. Sí, están respondiendo. ¿O siguen comentando cosas? Están respondiendo, dicen que se dirige a Tomás. Esto lo escribe Clara Grimaldo, Maixene Saldaña, Elsa Pinzón, Itzuri González, que se une también a participar, Yanina Salinas, Gloria Delgado. Bueno, veo que están escuchando bien. Fíjense, porque es muy importante, tercer saludo, y Jesús se aparece a todos,
pero ¿a quién se dirige? Se dirige a Tomás y le dice lo que quiere ver aquí lo ves, aquí lo ves, pero al final le dice, no sigas dudando, sino cree. Le invita pues a pasar a la fe. ¿Cómo responde Tomás? Ya antes nos lo habían dicho, ¿verdad? Señor mío, Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Le reconoce como su Señor. Cada vez que en la Biblia sale Señor, será el resucitado, ¿verdad? Y como su Dios. Jesús añadió, tú crees porque has visto. Y dice una bienaventuranza, Jesús, dichosos, me lo ponen ahí, ¿qué dice Jesús? Dichosos ¿quiénes? Aprovecha Jesús para decir dichosos, una bienaventuranza. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Dichosos los pobres, dichosos tal, pues esta es otra, ¿verdad? Tú crees porque has visto, le dice a Tomás. Dichosos los, me lo escriben ahí si pueden, o lo dicen ahí en casa. Dichosos quiénes, nos dice Jesús. Y luego ya acaba el texto, que nos hemos detenido a escucharlo bien. Otras muchas señales milagrosas. Les recuerdo que el Evangelio de Juan pues resalta esas 7 señales con las que hace la primera parte del libro, muchas otras señales milagrosas, pero sobre todo estas señales se escribieron, acabará diciendo, para que crean que Jesús es, y aquí sí me gustaría también que me lo escribieran. Dice, estas señales se escribieron para que crean que Jesús es, porque es muy importante esto. ¿Para qué se escribe el Evangelio de Juan? Nos lo dice el mismo Evangelio. Crean en Él, pero ¿qué creer en Jesús cómo? ¿Quién es Jesús? Para que crean que Jesús es 2 cosas, dice el texto. Me las escriben ahí. Y para que creyendo en Él tengan vida. La medida que vayan escribiendo, las comentamos. Sí, correcto. Aquí dice Migdalia Cano, porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin haber visto. Esa es la respuesta, la bienaventuranza. Dichosos, felices, los que creen sin haber visto. De igual forma nos responde también Elsa Pinzón, Marixenia Saldaña, Yanina Salinas, Clara Grimaldo, Itsuri González, Gloria Delgado también, dichosos los que creen sin haber visto. Elsa Pinzón dice, Jesús es el Mesías. Esa es la segunda pregunta, última que hice. ¿Quién, para que creyendo en Jesús, cómo, quién es Él, el Mesías y qué más? El Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre, dice Elsa Pinzón. Esa es la respuesta, para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Toda la finalidad del Evangelio es para llevarnos a la fe, y la fe en Jesús como el esperado, el Mesías, el ungido. Eso significa Cristo. La misma palabra es lo mismo. Cristo es lo mismo que Mesías, que ungido, esperado. El esperado, el Mesías, el Cristo, el ungido. Y para que también creamos en Jesús como Hijo de Dios. Pues bueno, ¿qué les pareció la escucha? Ya llevamos tiempo escuchando, pero bueno, merecía la pena. Yo creo que siempre lo insistiré. Si algo tenemos que aprender en todo, es a escucharnos, pero también con Dios y con su palabra, a escuchar bien su palabra. Es la primera E, la E de la escucha. Ahora nos queda la E de entender el texto. Voy a pasar a otro lugar, me voy a sentar un rato con ustedes. Creo que el texto se entiende bastante, pero vamos a dedicar un tiempo a entender el texto. Es el momento donde ustedes, si quieren preguntar algo o entienden algo del texto, quieren explicar algo de este texto, nos lo pueden poner ahí. A mí, sobre todo, he entendido esto o entiendo esto. Entender el texto es, ¿qué quiere decir este texto? ¿Qué les quiso decir entonces? ¿Qué les quiso decir a las primeras comunidades? Y cómo lo entendemos hoy el texto también.
¿Usted ha entendido el texto? ¿Hay parte de este texto que no entiende? Si nos pueden escribir algo, empiecen. Me voy al otro lado. Mientras, padre, un saludo para Luis Ricardo Herrera Castellano, que nos escribe a través del Facebook. Bien, no se olviden de que estamos ya en la segunda parte de la lección, que es entender el texto. ¿Qué les parece? Voy a seguir. Si ustedes pueden escribirnos qué han entendido del texto, qué nos está queriendo decir este texto, qué nos está queriendo decir Dios en este texto, que entendamos de este texto. Primero, el día. ¿Verdad? Vamos a empezar por el día. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Qué quiere que entendamos? ¿Qué día era en el que estamos? En el primer día de la semana, el día de la resurrección. ¿Qué día estaba Tomás reunido? 8 días después. ¿Qué nos estará queriendo decir este texto? Que el domingo ya es un nombre cristiano, significa el día del Señor, que este día va a ser el día del Señor, empieza a ser el día del Señor, que cada 8 días es importante reunirse. Se reunía la comunidad, celebraban la Eucaristía y el Señor estaba con ellos, se hacía presente y les alimentaba. La importancia del domingo, el día de la resurrección, domingo, 8 días después, domingo, y así hasta mañana domingo. En todas las partes del mundo, un día para los cristianos importante. Dejamos un poco relativizado el sábado para que el domingo. Son importantes todos los días, porque todos los días los vivió Jesús, también los lunes y el viernes, pero el domingo para la reunión de la comunidad cristiana es importante. Y ya vimos qué pasa. Si no nos reunimos como Tomás, pues ya vemos lo que nos dice el texto que nos puede pasar, ¿verdad? ¿Se han fijado, si hemos escuchado el texto, que hay los distintos saludos de Jesús, que son como distintas partes, momentos, pasos, caminos, procesos que hay que hacer, ¿verdad? ¿Se han fijado en el primer momento cómo estaban los discípulos? Ustedes lo escucharon muy bien. Estaban en la zona del miedo, estaban encerrados, estaban de noche, con todo lo que significa eso, ¿verdad? También ahora nosotros estamos como en la noche de la pandemia, estamos confinados, cerrados, y a veces no solo se nos cierran las puertas, se nos cierra el corazón, se nos cierran las ideas, se nos cierra el amor, se nos cierra tantas cosas, se nos cierra la fe. Primera invitación de Jesús, para que lo entendamos, pasar del miedo ¿a qué? ¿De qué se llenaron los discípulos? Pasar del miedo, si hay alguna cosa que nos están diciendo, las leemos enseguida, ¿verdad? Pasar del miedo a lo que se llenaron los discípulos. Dicen por aquí, excelente guía padre, Itsuri también dice lo mismo, dice Dalia Cano, todo el que tenga fe es bienaventurado, la escucha es estupenda, la importancia del día del Señor. Migdalia Cano dice, la visión de fe es el único modo de entrar en contacto con Él. Gloria Delgado dice que este domingo, mañana refiriéndose, es un día del Señor, es un día para ir con la palabra y Jesús le da la paz y les envía les sopla, dice, y les dio, y Dios para que reciban el Espíritu Santo, que dice que les sopla y que el Dios también para que reciban el Espíritu Santo y los envía. Es que está un poquito ahí. Bien, vamos a ir por partes, aunque ya el tiempo se nos va pasando, ¿verdad? Entonces, primera parte, primer saludo, pasamos del miedo a la alegría, ¿verdad? Jesús le da la paz y los discípulos se llenan de alegría. Caigamos en la cuenta y entender eso. ¿Cómo estaban los discípulos? Entiendan cómo estaban los discípulos, con remordimientos, con sentidos de culpabilidad, con miedo,
decepcionados de sí mismos, frustrados, en duelo, no tenían a Jesús. Todo eso es de noche. Había miedo, estaban cerrados. ¿Cuál es el saludo de Jesús? Primer paso, pasar de el miedo a la paz, que trae la alegría, es el primer paso. Después, ya ustedes lo han dicho, otro paso, pasar del miedo, de la zona del miedo, a la zona del ser enviados, a ser hombres y mujeres con el Espíritu, renovar el bautismo, la nueva creación. Fíjense que ahí aparece Jesús como una nueva creación, sopló sobre ellos. Eso hizo Dios al principio en el Génesis, un nuevo Génesis. Ahora sobre el barro de nuestros miedos, sobre el barro de nuestras angustias, de nuestras decepciones, de nuestros cerrazones, estamos cerrados de nuestras noches. Jesús nos da la paz, sopla sobre nosotros su Espíritu y nos envía, ¿verdad? Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahí nos están poniendo los discípulos todo un paso enorme que pasaron ellos y que tenemos que pasar nosotros, del miedo y de la frustración, del estar encerrados y decir yo no tengo nada que hacer, se acabó todo, a pasar a la paz, a la alegría, a la misión, enviados con la fuerza del Espíritu. Y hay otra clave ahí importante. ¿Qué tarea les deja Jesús? Perdonar. Fíjense cómo perdonar, sí. Quiere decir ustedes que se saben perdonados por la paz de Dios, por mi presencia. Todo eso lo hace la presencia nueva de Jesús, ¿verdad? La presencia del resucitado, así como son perdonados, perdonen. Tienen el poder de perdonar. Y me gusta decirlo, y más en estas fechas. A veces creemos que el poder de perdonar lo tienen solo los sacerdotes, lo tenemos solo nosotros. Ciertamente, podemos perdonar la confesión sacramental. Y se nos puso porque no podemos andar confesándonos públicamente, ¿verdad? Crearíamos un problema. Pero las primeras comunidades, lo dice también Santiago, confiésense los pecados unos a otros, ¿verdad? Pues bien, ahora estamos en ese tiempo, ¿verdad? Tenemos ustedes como esposos, usted como persona, como cristiano, por el soplo del Señor, tiene el poder de perdonar. ¿Verdad que a veces nos cuesta perdonar? ¿Que creemos que no tenemos poder? Miren, Pascua, tiempo donde tenemos poder de perdonar. Ay, es que yo ya no puedo perdonar, que lo perdone Dios. Si te estoy dando el poder, en mi nombre tienes que perdonar. En esta Pascua tenemos el poder de perdonar. Entendámoslo, pues, pasar del miedo a la paz, a la alegría, a la misión. Vaya saltos. Pero es que éramos miedosos. Pues no, les quiero misioneros, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen mi espíritu, porque soplo sobre... Tenemos vida del resucitado. El resucitado ha soplado sobre nosotros y nos da el poder de perdonar. Miren, perdonar es como el máximo amor. Es propio del resucitado. Solo quien lleva la vida del resucitado puede perdonar, ¿verdad? Veamos a Tomás. Tomás, sin más, es incrédulo. Tomás, ¿a quién está representando? Es probable que en las primeras comunidades hubiera comunidades así un poco diciendo, no, nosotros no creemos mucho, ¿verdad? Que haya que reunirse, no creemos mucho que la presencia del Señor. Eran comunidades incrédulas, Tomás les representa. Ya no se reunían, ¿para qué a la misión? Ya no está Jesús, ya no es como antes, nos falta Él, necesitamos palpar su presencia, ¿verdad? ¿No nos estará pasando hoy algo parecido? ¿Qué tengo yo que me parezco también a Tomás, ¿verdad? Incrédulo, pero yo a la vez me da la impresión que Tomás lo que exige es que la fe sea verdadera, que no sea cualquier cosa. Miren, ustedes dicen que han visto al Señor, pero ¡ay, qué bonito verlo en un cuadro, verlo en una imagen, ¡ay, qué lindo! Pero ver al Señor es verle, yo le vi muerto. Quiero comprobar que es el muerto que vive, el crucificado, glorificado, ¿no? Por eso exige
Quiero ver. No vaya a ser que nos inventemos a otro Jesús ahora. Digo esto porque a veces nos pasa. A veces oímos hablar a gente que digo, ¿de qué Jesús están hablando? Es otro Jesús, no es el Jesús del Evangelio. No es el Jesús que dio la vida por nosotros, ¿no? Tomás, pues, exige una fe verdadera, auténtica, que sea el muerto, el crucificado, que sea el resucitado, que no sea un invento. Es muy importante eso. ¿Y cuándo Tomás descubrirá la verdadera fe? Cuando está en comunidad, ¿verdad? La importancia de la comunidad. La comunidad ayuda a la fe. Sin comunidad la fe no se alimenta, se pierde. De nuevo Jesús en medio, nos dice el texto 2 veces, siempre Jesús en medio. En medio quiere decir eso, en el centro, dentro, en lo más adentro, ¿verdad? Y sobre todo con Tomás, lo que nos está diciendo el texto para entenderlo, tenemos que pasar del miedo, que ahora también lo tenemos mucho, del miedo a la fe. Fíjense que hemos pasado del miedo a la paz, del miedo a la alegría, del miedo a ser enviados, a la misión, del miedo, dejar el miedo y perdonar, porque tenemos el espíritu del resucitado. Y ahora con Tomás nos dice pasar del miedo a la fe, a creer. No sé si hay más comentarios por ahí que nos ayuden. Sí, han estado participando, padre, cuando tenían que responder que pasar del miedo a la alegría. Qué bueno. Todos estuvieron caer en la cuenta de ello. Dice Elsa Pinzón, se muestra como luego de la incredulidad sus corazones se abren a Jesús. Yanina Salinas dice, Jesús nos saca de nuestro miedo, nos llena de su espíritu y de su paz para poder salir y llevar la buena noticia. Él debe ser nuestro centro. También dice que es hermoso ver que así como busca a sus discípulos, Él nos busca a nosotros. Dice que siempre lo hace. Jessica... A pesar de nuestros miedos, de nuestras deficiencias, de que hayamos sido... nos sintamos culpables, le hayamos traicionado, nos sigue buscando. Eso es lo admirable de la Pascua. El resucitado busca a sus discípulos que no estuvieron a la altura, ¿verdad? Nos busca, se empeña en contar con nosotros. Dice Jessica Domínguez también que somos enviados con la fuerza del Espíritu a compartir la buena nueva. Elsa Pinzón dice que es igual como cuando nosotros nos acercamos y nuestra fe cae, pero al recordar que Él nos perdona y nos ama, nos fortalecemos en su amor y misericordia. Clara Grimaldo participa diciendo alegría, misión, perdonar, paz. Yanina Salinas dice tremendo mensaje que ha dado, Padre, muchas gracias por eso. Jessica Domínguez también dice, hace una interpretación de Tomás diferente a la que estaba acostumbrada a escuchar. Qué hermoso sentido. Gracias, Padre Ismael, por tan linda lección. Sí, porque a veces a Tomás le hemos devaluado. Decimos, Tomás es el incrédulo. Sí, bueno, parte es incrédulo, pero lo que está exigiendo, como les pasa hoy a mucha gente, no es que la fe tal como la viven ustedes a mí no me convence, porque se quedan en otras cosas, parece un invento que han hecho de yo quiero ver. Y por eso hoy también ver a Jesús en los nuevos signos de la pasión, en los enfermos, en los que trabajan, ver al resucitado en medio de la enfermedad y en medio de la pandemia no es fácil, ¿verdad? Por eso necesitamos como Tomás, sí, muy bonito hablar de Dios, pero yo quiero verlo, ¿verdad? Yo quiero ver que está Dios ahí en los médicos, en las enfermeras, en los que luchan por los demás, en los que comparten, en los que se la juegan, en los que creen, en los que oran, ¿verdad? Ver a Jesús ahí también. Tenemos 2 comentarios más. Marixenia Saldaña dice, la afirmación de bienaventurados los que creen sin haber visto, dice que son los nuevos cristianos. Eitzuri González dice, nos pasa que nos metemos tanto en nuestros problemas
que no creemos que Cristo ha resucitado y vive en nosotros. Creo, Señor, pero aumenta mi fe y que te reconozca como mi Dios y te haga conocer. Bueno, pues ya se ponen a orar, que es lo último que hay que hacer con la lección, acabar en oración. Fíjense que estamos un poco ya mezclando, y está bien, no hay problema, entender el texto y encarnarlo, ¿verdad? Traerlo al hoy, ¿verdad? Y han dicho algo que me quiero detener por último en ello, ¿verdad? La fe, la bienaventuranza. Fíjense qué bienaventuranza tan fina, tan profunda nos dice el resucitado. La bienaventuranza del resucitado. Dichosos, felices los que sin ver creerán, ¿verdad? Pensando en nosotros, decían ustedes, ¿verdad? Pensando en otras generaciones. Bien, felices ustedes. Digo esto porque hay que fijarse muy bien en esta bienaventuranza. A veces queremos ver para creer, ¿verdad? Queremos ver cualquier cosa, milagros, queremos ver. Y lo que nos pide, y nos pide también Jesús, Tomás nos pide, bueno, de ver, queremos ver señales del resucitado, que sigue hoy el sufriente que vive, ¿verdad? Pero también una fe más pura, ¿verdad? Que a veces nos encontramos, si no hay milagros, no hay fe. Por eso a veces hablamos, bueno, los milagros y los milagros. Pero si veo, entonces, ¿dónde está la fe? Yo a veces le digo a la gente, bueno, a mí me costaría poco creer, porque como usted ve milagros por todos los lados, pues qué bonito sería creer hoy, ¿verdad? Si de repente mañana desaparece la pandemia, todos creemos. Ahí es muy fácil. Pero creer en medio de la pandemia, sin ver nada, y a la vez viendo a Jesús ahí, esa es la fe, ¿verdad? Y nos lo dice en la carta a los Hebreos, la fe es poner allí en lo que no se ve, ¿verdad? A pesar de que no se ve, poner la esperanza, ¿verdad? Apostar por ello. ¿Seremos capaces nosotros de vivir esa fe así? Bien, pues les invito, que este texto nos está invitando a vivir la fe de una manera muy profunda, ¿verdad? ¿Cómo es mi fe? ¿Realmente creo sin ver? ¿Confío sin ver? A veces sin respuestas, sin gratitudes, sin sentimientos. Hay mucha gente que me dice, es que no siento nada. Es que la fe no está apoyada en sentimientos. Es que ahora ya, como no siento nada, no sé si creo. No, es que la fe, a veces, ojalá, si hay sentimientos, pues gracias a Dios. Pero aunque usted no sienta nada, dichosos los que sin ver, sin sentir, sin apariencias siguen creyendo, ¿verdad? Una fe muy desnuda. Es la fe de la Madre Teresa al final, es la fe de Jesús en la cruz, es la fe de los mártires, es la fe de los que no ven. Parece que todos le están diciendo, tu Dios te ha abandonado. Y sin embargo creen, ¿verdad? Dichosos esos, ¿verdad? Bien, pues encarnemos esta palabra. Antes de pasar a los pies del Señor en la Eucaristía, que le tenemos presente aquí, en la custodia, les recuerdo que esta palabra hay que encarnarla. Una presencia, la de Jesús, la del resucitado, que derrota nuestros miedos. Esos miedos reales que tenemos ahora. Miedo a la vejez, miedo a la enfermedad, miedo a contaminarme, miedo a que no tenga lo suficiente. Una presencia que derrota el miedo, que nos hace salir de la zona del miedo a la zona de tener una tarea, una misión, como nos pide Jesús, pasar a la paz, a creer, a la misión, a perdonar. Vaya tarea tenemos, que hay que encarnar, que hay que hacerla. Esta semana ya, ahora, ¿a quién tengo yo que perdonar? ¿A quién no digo que no puedo perdonar? Y el Señor me está dando poder para perdonar. Y si yo no lo hago, no hay nadie. Es que, bueno, que vaya a confesarse, sí, pero tú tienes que perdonar también. Tienes poder para perdonar. Y mi vida de fe, ¿cómo es? Ya se lo estaba diciendo, sin ver. Estoy realmente unido a Cristo, sin ver muchas veces, pero Él está dentro y confío en Él, aunque no vea, aunque no sienta, aunque parece que todo va mal. ¿Es así mi fe? Dichosos, felices los que sin ver creen.
reciban el Espíritu Santo. Pascua, tiempo del Espíritu. Estoy recibiendo el Espíritu del Señor, del resucitado. Este domingo nos lo recuerda Pascua. Soplo. No lo dejen para Pentecostés, ese es el último día. Si no lo descubro durante estos 50 días, llegamos tarde. Además, el día de Pentecostés volveremos a escuchar esta primera parte del Evangelio. Siempre se lee esta primera parte del Evangelio, según San Juan, este mismo texto del envío, pero nos lo pone ya desde este segundo domingo para que nos dé tiempo del Espíritu. Reciban el Espíritu Santo. Respetemos a los Tomás de hoy. Llevémoslo a la comunidad para que se encuentren con el resucitado y lleguen a la fe, lleguen a escuchar de Jesús. Miren, para creer no hace falta ver. Y la importancia de la Amilia. Mañana nos va a resaltar el texto, el día del Señor, la comunidad del Señor y la cena del Señor. Reunirse, se reunían cada día del Señor, en la cena del Señor, la comunidad del Señor. ¿Qué tres cosas son del Señor tan importantes? Realmente yo las valoro, el día del Señor, el domingo, la comunidad del Señor, la iglesia y mi familia, que es iglesia, y mis grupos, que son iglesia, y la cena del Señor la valoro, la Eucaristía. Pues bien, pasemos a la oración. Encarnemos esta palabra y pidámosle al Señor, démosle gracias por su palabra y pidámosle al Señor fuerzas para hacer vida la palabra. Por tu palabra. Gracias por ayudarnos a escucharla, a entenderla. Ayúdanos ahora, porque eso viene después. A que esta palabra se haga vida como en María, se encarne en nuestras vidas. Y sepamos pasar también, como nos has invitado en tu palabra, del miedo a la paz, a la alegría, a la misión, porque nos das tu espíritu, a poder perdonar, eso que tanto nos cuesta, amar hasta el extremo como tú, a creer sin ver. Ayúdanos, Señor. Sin más, acabo orando y cantando esa canción. El Señor está aquí. Lo hemos visto en el texto. Su presencia hace posible ese paso del miedo, de la zona del miedo, a la zona misionera, a la zona del amor, a dar sentido a nuestra vida en medio de la pandemia. El Señor está aquí. ¿Qué nos regala? Gracia. Nos regala su paz, el saludo de la paz, la esperanza por siempre, la fe y el amor. Son palabras que tienen ahora más contenido, que nos regale la paz, que nos regale la fe sin ver, sin sentir a veces, ¿no? O sintiendo el miedo, que es peor, y que nos regale el amor que es capaz también hasta de perdonar como Él. El Señor está aquí, nos regala su paz, la esperanza por siempre, la fe y el amor. El Señor está aquí, nos regala su paz, la esperanza por siempre, la fe y el amor. El Señor está aquí, nos regala su paz, la esperanza por siempre, la fe y el amor.
Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.